Bueno, vamos a ver este último problema ya de esta parte, ¿verdad? Este problema también es un doblez de tubería, pero pues ahora ya no son ni 90 ni 180, no, ya es un ángulo intermedio. Es el problema 10.51, ¿verdad? Ya con este terminamos esa parte. Entonces los próximos ejemplos que vamos a hacer pues ya es donde tenemos ya pues varios tanto válvulas como accesorios como tuberías, diferentes diámetros de tuberías. Una vez que terminemos ya esos problemas, pues entonces terminamos esta parte del curso, ¿ya? Yo les había comentado en el salón que esta parte del curso la íbamos a ver con los gases, ¿verdad? Necesitamos saber o haber visto la parte de termodinámica. Creo que es un poco más complicado tratar de explicar todo eso en la forma en que estamos ahorita haciendo la clase. ¿Por qué? Porque hay muchos conceptos de termodinámica, hay mucho desarrollo de fórmulas y no creo que se pudiera haber hecho pues tan fácil como esta forma, ¿no? Entonces, para terminar con todo lo que es dinámica de fluidos, de líquidos, por eso pues decidí terminar de darles toda la última parte que faltaba de esto, ¿verdad? Porque yo siento que la otra parte de los gases se nos iba a complicar un poco más. Entonces, los próximos ejemplos vamos a hacer ya los ejemplos donde vengan válvulas, accesorios, diferentes diámetros de tuberías. Y ya con eso pues terminamos todo lo que sería dinámica de fluidos, líquidos, ¿verdad? Entonces vamos con este problema, el 10.51. Un tubo similar al del problema 10.47 se enruta a través de una máquina compleja, ¿verdad? O se instala, es lo que podemos nosotros entender de esa palabra, en una máquina compleja. En un momento dado, el tubo debe doblarse con un ángulo de 145 grados. Calcular la pérdida de energía en el doblez. Entonces siguen los mismos datos del problema 1047. Sigue siendo un tubo de acero de media pulgada con espesor .065. Los datos de la tubería, ¿ya? Si hubiera cambiado el tubo, pues entonces teníamos que volver a hacer todos los cálculos. ¿Por qué? Porque para la ecuación, ¿verdad? Para la constante K subíndice B, pues necesitamos el valor de Ft y necesitamos el valor de K. Acuérdense que en el ejemplo anterior, este valor de K es para una vuelta, una curva, un doblez de 90 grados. Así es que entonces pues tendríamos que calcular, ¿verdad? Todo esto para 90 grados. Y ya después con esos datos venir a esta otra ecuación, como ya les comenté, ahí la trae el libro. Y entonces poder ya sustituir los valores que necesitamos. Entonces del ejemplo anterior ya habíamos calculado la relación del radio relativo, ya teníamos el valor de Ft, ya teníamos el valor de K y teníamos también el valor de la velocidad. Ya todos esos datos ya los teníamos. Así es que ahora nada más necesitamos, pero un doblez, ¿verdad? Con un ángulo de 145 grados. Entonces, el dato que nos falta otra vez es el valor de n. Entonces ya dijimos que n es la sumatoria de grados dividido entre 90, ¿verdad? Entonces, tenemos que n es igual, en este caso, nuestro doblez que nos están pidiendo es de 145 grados, dividido entre 90 grados, ¿verdad? Y esto nos da de 1.0
61. Entonces, ese es el dato que necesitamos, ¿ya? Claro, les vuelvo a repetir, si hubiera cambiado los datos del problema, tendríamos que haber calculado otra vez todo. Y al final llegar a esto. Entonces, tenemos que la constante es igual a n, que vale 1.61 menos 1, que multiplica a 0.25 por el valor de pi por 0.030 por 5.4 más 0.5 por 0.48, todo esto más 0.48. Acuérdense que ya esos datos los obtuvimos del problema 10.47, ya todos esos datos. Bueno, entonces, si nosotros hacemos toda esa operación que está ahí, entonces tenemos que K subíndice B es igual a 0.704. Entonces ya con eso podemos calcular la HL, ¿verdad? Las pérdidas por rozamiento que estaría presentándose en ese doblez. Entonces tenemos que HL es igual a 0.704 por la carga de velocidad, 10.44 al cuadrado entre 2 por 32.2. Entonces H subíndice L nos queda de 1.1914 pies. Entonces, como les digo, es importante porque las tuberías pues no siempre son puros dobleces a 90 grados o a 180 grados. Hay diferentes ángulos del doblez que nosotros tenemos que ir haciendo. Entonces, este problema pues nos explica, al igual que en el ejemplo anterior, cómo calcular las pérdidas en ese tipo de doblez. Entonces, como les comentaba, vamos a empezar ya con los otros problemas donde ya trae un poco más, ya trae válvulas, codos, T's y entonces diferentes diámetros de tubería para con ello terminar. Les digo pues ahorita, ¿verdad? Para que pues si no lo han hecho, lo hagan, se pongan a estudiar, porque nos falta poco para llegar al final. Entonces, ya ustedes saben que ahí en el libro se van quedando ejemplos para que ustedes los vayan resolviendo.